Hola, queridísimos amigos. Hace años que me enteré de la existencia de Paititi a través de un libro del famoso contactado peruano Sixto Paz Wells, quien en su día organizó una expedición a la mítica ciudad perdida de los incas. Desde entonces no ha dejado de fascinarme este tema, pero también me da pena e indignación el saqueo que han sufrido mis hermanos peruanos. Por eso pido al nuevo presidente del Perú que investigue este tema de interés nacional que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. No soy el primero ni seré el último en denunciar esta atrocidad. Artículo de opinión. ¿Robaron el oro de Paititi? ¿Perdió Perú su patrimonio cultural? ¿Desapareció el famoso disco solar de los incas? Así lo creyó el padre Juan Carlos Polentini Wester. Se calcula que desaparecieron 2.000 toneladas de oro. ¿Estaban las estatuas de oro macizo de los 14 incas? La ciudad perdida de los incas está en el Parque Nacional del Manú. La ciudad de oro era una tierra sin mal, pero los malos la reventaron. El Paititi se encuentra entre las cabeceras del río Piñipiñi y Pantiacoya. El Paititi fue la residencia del emperador inca después del éxodo del Cusco. Los últimos paititeños fueron aniquilados por la peste del cólera del año 1780. Es incalculable el valor histórico, arqueológico, cultural del patrimonio perdido. Comenzamos. La búsqueda de una legendaria ciudad de oro llamada Paititi se inició en el siglo XVI durante la época de la conquista española. Esto lo atestiguan los primeros informes y relatos escritos de los exploradores que se lanzaron a su encuentro. A partir de entonces y hasta el día de hoy, estudiosos y aventureros de diversas nacionalidades no cesaron de tratar de encontrarla al impulso de la codiciada fama que les esperaría. Según Sixto Paz, la leyenda del paraíso perdido nació en la era de Mu y la Atlántida, y también en la tierra gobernada por los incas, gracias al anhelo o prerecuerdo de la patria perdida, reino original o la casa del padre. Se decía que todos deberían buscar el gran Paititi o el Dorado, o también conocida como la tierra llena de oro, o como en otras culturas del Amazonas llamaban la tierra sin mal. Estos son solo símbolos de la casa del Padre, al igual que lo expresa el Maestro Jesús. Mi reino no es de este mundo. Así que nace el mito del gran Paititi o el Dorado como la riqueza interior o el reino divino al que aspira todo ser humano noble. Descripción. Paititi o Paititi o Gran Paititi es un legendario reino incaico o preincaico localizado al sur de la Amazonía en la región fronteriza que actualmente ocupan Perú, Brasil y Bolivia. La leyenda se originó en la interpretación de algunos escritos del siglo XVI, cuyos autores eran Cristóbal Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado. Estos escritores se referían a un reino situado en la selva baja amazónica, probablemente cerca de la actual frontera entre Bolivia y Brasil. La leyenda del Paititi continuó en 1635, cuando en las crónicas de Lizarazu fue citado el inca Huaynapoc y su regreso desde el Cusco al Paititi, donde reinaba su padre, en las cercanías del río Guaporé, en la actualidad el estado brasileño de Rondônia. En Perú también se ha desarrollado otra leyenda sobre la historia de Incarri, que después de haber fundado Quero y Cusco, se retiró a la selva de Pantiacoya a vivir el resto de sus días en la ciudad de Paititi. Esta leyenda se divulgó por el arqueólogo Óscar Núñez del Prado en 1955, después de un contacto que tuvo con la comunidad de nativos hablantes del pueblo de Quechua en el pueblo Quero, en la cordillera de los Andes. En 2001,
el arqueólogo italiano Mario Poglia descubrió en los archivos de los jesuitas en Roma un informe del misionero Andrea López. En este informe, cuyo origen data de alrededor del año 1600, López habla de una ciudad grande, rica en oro, plata y joyas, ubicada en medio de la selva tropical, cerca de una catarata llamada Paititi por los nativos. López informó al Papa de su descubrimiento, pero cuentan que el lugar exacto de Paititi ha sido mantenido en secreto por el Vaticano, como siempre. La ciudad del Paititi y sus riquezas se encontraban en las selvas montañosas del sureste peruano, en el departamento de Madre de Dios, en algunos de los valles actualmente incluidos dentro del Parque Nacional del Manú, al este del Cerro Atalaya, hacia los lugares llamados Pantiacoya, en cuyas cercanías existen sugestivos montículos llamados pirámides de Paratoari. Desde entonces se han llevado a cabo investigaciones más serias asociadas con Paititi en lugares perdidos de montañas y selvas peruanas, bolivianas y brasileñas. Algunos de estos nuevos exploradores han sido el médico y explorador peruano Carlos Neuenschauer, con apellido alemán, Neuenschauer Landa, el sacerdote salesiano argentino mencionado Juan Carlos Polentini Wester, por informaciones y relatos del hacendado Arístides Muñiz Rodríguez, en la zona de Lares y Laco, como lo relata el libro Paititi en la bruma de la historia y Paititi de Editorial Salesiana, y desde 1984 hasta fechas recientes, o sea, hasta 2012, el psicólogo y explorador peruano Gregory de Yermellán, de Estados Unidos, y el explorador y cartógrafo Paulino Mamani, del Perú. El libro, entre comillas, El Paititi Padre Otorongo, es el título del libro del sacerdote católico Juan Carlos Polentini Wester, publicado por Editorial Salesiana en Lima en el año 1999. El relato denuncia el último saqueo del oro de los incas en la mítica ciudad subterránea de Paititi, en el Parque Nacional del Manú. Se calcula que desaparecieron 1.000 o 2.000 toneladas de oro labrado artístico o más, de un valor cultural y arqueológico incalculable. No sólo habrían robado los tesoros enterrados por los incas, sino que habrían destruido toda la herencia histórica dejada por los antepasados peruanos. Se habla también de un fabuloso disco solar de oro, el Punchao, que reinaba antaño en la sala principal del Coricancha, el recinto de oro, el gran templo de Cusco, lamentablemente destruido por los españoles. Un sacerdote nacido en Argentina, que fue párroco en el antiguo Valle Sagrado, reclamó durante años que se investigara una misteriosa operación con helicópteros en tiempos en el que famoso hijo predilecto del Japón gobernaba Perú. Testimonio del sacerdote salesiano Juan Carlos Polentini, de nacionalidad argentina, expárroco de Lares, Cusco, fallecido el 29 de enero de 2015 a los 87 años en Lima. Su libro, El Paititi Padre Otorongo, 1999, narra el hallazgo y saqueo de Paititi, denominada como la ciudad perdida de los incas, según informa elciudadanoweb.com. Testimonio. Según explica el padre Polentini en su libro, al presidente Alberto Fujimori, al menos en 4 ocasiones, todo esto está entre comillas, le hice llegar documentación que sí recibió, una de ellas en propias manos en Calca, en el Valle Sagrado de los Incas. Me dijo: «Padre, vamos a hacer la expedición». Allí terminó todo. 3 años después me enteré del porqué. En el año 1998, añade, se me presentó un alto directivo de Discovery Channel proponiéndome hacer el descubrimiento del Paititi con todos los detalles como ellos lo saben hacer. Por supuesto que acepté. Me dejó de regalo un televisor y fue a realizar los trámites.
Para el mes de junio del año 1999, explica, pude publicar el libro Paititi. Solo 180 ejemplares, pues nadie aceptó colaborar. Pensé que al menos con eso no se perdería la investigación realizada. Y no se perdió. Allí daba las coordenadas de la ciudad. Probablemente alguno de esos pocos libros cayó en manos seguramente del famoso Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, disuelto el 3 de octubre de 2020, y de su jefe, Vladimiro Montesinos. Por estas mismas fechas, se perdió un helicóptero del ejército que se dijo había caído patrullando la frontera con Ecuador, pero que fue desmentido por la guarnición militar del norte, ya que esa frontera no necesitaba ese patrullaje, y ellos no tenían helicóptero. Rápidamente los medios no hablaron más del tema, convenientemente silenciados. Hasta mediados del año 2001, le llegaron comentarios del Valle del Aco, de la comunidad de San Antonio, que durante muchos meses, el año 2000, habían estado pasando a gran altura todos los días helicópteros de ida y vuelta, 2 o 3 por día, que al principio les llamaba la atención, pero que después se fueron acostumbrando. Ese Valle del Aco formaba parte de su parroquia de Lares, y había estado allí muchas veces, en San Antonio del Aco, en cumplimiento de su labor pastoral como párroco. La comunidad de San Antonio del Aco, exactamente en el trayecto de la línea recta más corta hacia el mar, por las cercanías de San Antonio pasaban los helicópteros. La recta más corta para llegar desde el Paititi al mar pasaba por la ciudad de Ica. Pero el mes de julio o agosto del año 2000, leyó en un periódico de Lima que la entonces primera dama del Perú, Keiko Sofía Fujimori, había creado en la zona de la ciudad de Ica, y ya en la sierra, en un lugar con acceso solo para helicópteros, una finca para cultivo solo de exportación. En el año 2002, un piloto de helicópteros se le dijo que en los círculos de pilotos se afirmaba que en el año 2000, con 5 helicópteros, se había robado el oro del Paititi, llevándolo al Japón, y que uno de los helicópteros se había caído. En otra ocasión, alguien le comentó que ese operativo duró 9 meses, y en alguna otra ocasión que ese oro había salido por Ica, donde Keiko Sofía Fujimori tenía una finca para cultivos solo de exportación. Expedición. En el año 2003, en el mes de agosto, 2 turistas rusos que leyeron su libro quisieron conocer el manto. Entre comillas. Al llegar arriba casi me desmayo por el cansancio, porque tenía 76 años, explica el padre Polentini. Y por ser una subida bastante escarpada, pero sobre todo por lo que vi. Había sido saqueado técnicamente y con explosivos. Una roca de unos 2,5 metros de alto por 1,5 metros de diámetro ya no existía. Había sido dinamitada. Donde ella había estado aparecía como el brocal de un pozo de 1 metro aproximado de diámetro, lleno de piedras dinamitadas. No sé la profundidad, pero supongo que allí había salido su buena tonelada o más. Había una especie de vereda, añade, como de 1 metro de ancho y unos 8 metros de largo, de roca labrada, todo dinamitado. De allí han salido o habían salido varios metros cúbicos de oro. Recordemos que 1 metro cúbico de oro macizo pesa 24 toneladas. Terminado ese pillaje, toda la roca dinamitada había sido amontonada a lo largo de la base de esa roquería donde había estado la vereda. El pozo lleno de piedras también fue tapado con tierra que se fue escurriendo. Estuvo allí 3 años después del robo. Seguimos entre comillas. Lo peor fue, opina, que borraron el precioso mural histórico dejado por los incas cuando su salida al Paititi. Ese mural era un mensaje de despedida, el último de los incas.
Había escenas de guerra, bailes y una cadena, los 4 cuadrados del Tahuantinsuyo, 14 incas, un círculo de triple raya, y lo borraron todo para no dejar huellas del robo. Lo que la naturaleza no pudo borrar ni destruir, ellos lo hicieron. Los incas, cuando ocultaban estas cosas, solían dibujar como en un inventario lo que allí habían colocado. Y si hubieran estado allí las estatuas de oro macizo de los 14 incas de tamaño natural que nunca se encontraron, y la cadena de Huáscar, y el disco del dios Sol, ¿cuántas toneladas perdidas aparte del valor histórico y cultural infinitos? Y allí, en la pacha del cerro de enfrente, quedaba llorando a gritos la mamá, tallada en la roca con sus hijos, impotente y dolorida por el fracaso de su misión de custodiar el legado de los incas. A ella no la pudieron destruir, queda como mudo testigo. ¿Se podrá recuperar esa riqueza incaica o la habrán fundido? Respecto al helicóptero, había caído en Mameria, que sí estaba en la ruta de esa línea recta y terminando el territorio del Paititi, muy cerca. Al poco de haber levantado el vuelo, el informe es que decía que ese helicóptero iba llevando oro hacia Lima. Sí, llevaba oro, pero no de una mina de oro inexistente o fuera de la ruta hacia un barco. La caída de ese helicóptero es lo que puso fin al operativo de 9 meses y luego se sucedieron los hechos del gran escape y nerviosismo conocidos por todos. Cierra comillas. Historia del Paititi. Según Carlos Pongo Huamán, la penetración de los incas en la región amazónica, a la que llamaban Antinsuyo, se remonta al Inca Pachacutec, 1438-1471. La primera expedición inca que se internó por la selva de Madre de Dios regresó con la noticia de haber encontrado una zona de cuyas entrañas se podía extraer fácilmente el oro, la plata y piedras preciosas. El Inca envió gente especializada que se instaló en el lugar formando un campamento y comenzó la explotación de este fabuloso yacimiento aurífero. Era el Paititi. Por la selva, desde el Paititi, se construyó un camino ancho y empedrado hasta la ciudad del Cusco, que permitió la circulación desde entonces de ingentes cargamentos de oro. Se construyó otro camino que unió Paititi con la ciudadela de Machu Picchu, y otro desde el Paititi hasta Cajamarca, Quito. Con el oro extraído del Paititi se hizo una gran cantidad de adornos dorados con que decoraron el Coricancha, las estatuas de los incas en porte natural y en oro macizo, representando a los emperadores que tuvo el imperio y tantas obras más. Los años transcurrieron y el campamento creció, contrayéndose más edificaciones para los trabajadores y sus familias, haciendo derroche del amarillo metal en el decorado de sus construcciones y templos. Cuando llegaron los españoles, Paititi estaba bien habitado. Tenían allí los incas su factoría del oro. La gran fama de riqueza de que gozaba este imperio procedía del Paititi. La llegada de los conquistadores. Los conquistadores asesinaron a Atahualpa en 1532, a pesar de que por la libertad del Inca se les había llenado 3/4 de oro y plata. Fue una bajeza, un crimen atroz e innoble. Los incas se dieron cuenta que lo que buscaban los españoles era el oro. La nobleza inca ordenó que el oro existente en el imperio se trasladase y se enterrase en las entrañas de la selva, justamente de donde procedía, el Paititi, al que consideraban un lugar inaccesible y seguro. Lentamente fueron llevando allí las grandes riquezas del Tahuantinsuyo. Manco Inca empezó la resistencia y la sublevación armada contra los conquistadores desde 1536. Después de varios reveses militares, Manco Inca se refugió en Vilcabamba. En el año de 1544, la tropa española acantonada en Cusco
salió en persecución del Inca guerrero hasta darle muerte. Esta salida de los españoles del Cusco duró 3 meses. Cuando los españoles regresaron a la ciudad imperial, se encontraron con una ciudad casi deshabitada. Lo que quedaba de la nobleza real inca, al verse vencidos e impotentes para continuar gobernando el Tahuantinsuyo, decidieron trasladarse a otro lugar, a la selva, y organizar un nuevo gran imperio con las costumbres, religión y gobierno inca. El Paititi fue el refugio por el que optaron porque estaba bien metida y oculta en la selva. El tiempo que tomaron los españoles para la persecución del manco inca fue aprovechado por la realeza inca para su éxodo al Paititi. O sea que fueron muy inteligentes. El éxodo al Paititi. Los grupos principales de fugitivos partieron desde Ollantaytambo y desde el Valle Sagrado, marcharon por las cercanías de Huachahuasi y llegaron a Choquechanca, donde se detuvieron algunos meses. Allí se le fueron uniendo otras poblaciones incas que venían desde otros puntos del imperio. Otro grupo acampó a unos kilómetros más abajo en el Manto, en la confluencia de los ríos Lares y Amparaes, donde se forma una pampa muy apta para descansar. Como recuerdo de su estadía y como señal para los siguientes grupos de seguidores del Inca, dejaron pintadas en las rocas una serie de llamitas que indicaban la dirección que debían seguir para no extraviarse. Entre las figuras se ve a 2 incas adorando al sol y escenas de guerra. Es un hermoso mural con la historia de los últimos acontecimientos del imperio. Es en el Manto donde deciden ocultar gran parte del oro que supieron o que pudieron salvar de la rapiña del conquistador. Final del imperio inca. El Paititi se encuentra entre las cabeceras del río Piñipiñi y Pantiacoya. Se convirtió en la residencia del emperador inca después del éxodo del Cusco. Allí vivió con su familia, allegados, guardias y gentes de confianza. Desde allí gobernaba su imperio. Estaba prohibido el ingreso. Hasta el día de hoy los nativos guardan ese mandato. Solo se permitía el ingreso a todos aquellos que portaban riquezas para asegurarlas de la codicia del conquistador. Allí sobrevivieron durante 3 siglos la cultura y el imperio del Inca. Fue su refugio final hasta que fueron aniquilados por la peste del cólera del año 1780. Allí agonizó lentamente el grandioso imperio inca del Sol, heredero de la antiquísima civilización del continente perdido de Mu en el Pacífico. Los nativos de Madre de Dios, los machigüengas y los huapacores son descendientes directos de los incas exiliados, cuya misión sagrada consiste en defender ferozmente el acceso a Paititi. Los españoles llamaron a esta ciudad perdida de los incas con el sugestivo nombre de El Dorado. Lo buscaron por toda América del Sur, pero no lo hallaron. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.